Ni siquiera te comportas como un verdadero hombre, bufó mi papá, agitando el tenedor frente a mí como si fuera una espada, con un pedazo de carne colgando de las puntas, brillando con jugos, pero cubierto de la misma bilis que sus palabras. Tienes toda la razón, dije con calma. Por eso ya no voy a pagar la cuenta de nadie en esta mesa. Me levanté y me fui, dejando atrás a toda mi familia. Hola Reddit, antes de comenzar, solo quiero decir que estamos muy cerca de llegar a los 3,000 miembros en esta comunidad. Si estás disfrutando del contenido, no olvides darle like, suscribirte, y ayudarnos a llegar a esa meta antes de que termine el mes. Vamos con la historia. Jamás imaginé que llegaría a mi punto de quiebre durante una cena en un restaurante carísimo de carnes. Pero la vida te empuja al límite cuando menos lo esperas. Esa noche, estábamos todos sentados en una mesa larga, mis papás al centro como si fueran realeza, mis hermanos repartidos alrededor como plebeyos compitiendo por su atención, y yo, el hijo mayor, cargando en silencio con el peso invisible de todas sus expectativas. Siempre fui el confiable, el que pagaba las cuentas cuando los negocios de mi papá fracasaban una y otra vez, el que rescataba a mi hermana cuando acumulaba deudas de tarjeta de crédito persiguiendo una vida de influencer en Instagram, el que compraba regalos de cumpleaños para sobrinos y sobrinas cuyos nombres apenas recordaba, porque siempre estaba trabajando en 2 empleos para que a los demás no les faltara nada. Ellos lo llamaban familia, yo lo llamaba servidumbre. La noche comenzó con risas falsas y sonrisas forzadas, halagos que sonaban más a indirectas disfrazadas. Mi mamá comentó lo cansado que me veía y enseguida sugirió que regresara al gimnasio. Mi hermano preguntó cómo iba el trabajo, pero ni siquiera escuchó mi respuesta antes de lanzarse en un monólogo sobre su nuevo esquema de criptomonedas. Mi hermana pidió el vino más caro del menú y me sonrió como si ya supiera que yo iba a pagar. Me quedé callado, como siempre, hasta que mi papá abrió la boca. Ni siquiera te comportas como un hombre, dijo, apuntándome con el tenedor. Ese es mi papá, no necesita gritar para herirte. Bastan unas cuantas palabras bien colocadas, llenas de juicio y arrogancia. Pasé años buscando su aprobación, y aún más tiempo preguntándome si de verdad era el fracaso que él veía. Pero esa noche, algo se rompió dentro de mí. Tal vez fueron los sacrificios que nunca me agradecieron. O tal vez fue ver cómo mis hermanos se burlaban en lugar de defenderme. Tal vez fue la audacia de insultarme después de que drené mi bono solo para pagar esa cena. O tal vez ya estaba harto de fingir que esto era normal. Harto de ser la cartera de la familia. Harto de ser invisible hasta que alguien necesitaba algo. Tienes toda la razón, dije con voz firme pero fría. Por eso ya no voy a pagar la cuenta de nadie en esta mesa. Sin dramatismo, sin gritos, solo certeza. Dejé la servilleta en la mesa, saqué mi cartera y dejé suficiente dinero para cubrir mi platillo. Mi mamá soltó un jadeo como si acabara de confesar un asesinato. Mi hermana frunció el ceño. Mi hermano se recargó en la silla, con los ojos abiertos como platos, como si hubiera roto algún código familiar milenario. Pero la expresión que nunca voy a olvidar fue la de mi papá. No estaba enojado, estaba confundido, como si por primera vez en su vida no supiera qué decirme. Y me fui. Al principio se sintió irreal, como si estuviera en un sueño o en una escena de película. Las luces del restaurante se desvanecieron detrás de mí, el ruido se apagó, y ahí estaba yo, afuera en el frío, con el abrigo en un brazo, dándome cuenta de que acababa de dejar atrás todo lo que pensé que debía aferrarme. Pero lo más loco fue que no sentí culpa, sentí alivio. Un silencio denso me envolvió, pero en vez de ahogarme, me liberó. Esa noche no volví a casa. Renté un cuarto de hotel en el centro y me senté en la cama, mirando el techo por horas. Mi celular no dejaba de vibrar, llamadas perdidas de mi mamá, mensajes furiosos de mi hermana, intentos vagos de mi hermano por arreglar las cosas. No respondí ninguno, no podía, porque si lo hacía, sabía que me volverían a atrapar como siempre, con culpa, manipulación y la ilusión de amor, y tal vez, solo tal vez, ya estaba listo para verlos como lo que realmente eran, no una familia, sino un grupo de personas que se habían acostumbrado demasiado a vivir de mí. Pensé que los estaba ayudando, pero en realidad los había facilitado. Dejé que me vieran como proveedor y saco de boxeo. Era el culpable cuando algo salía mal y el cajero automático cuando necesitaban algo. En algún punto, dejé de ser una persona y me convertí en una herramienta. Y ahora que me negaba a seguir interpretando ese papel, sus máscaras empezaban a caer. Pero ahí no terminó todo. A la mañana siguiente recibí una llamada, no de mi familia, sino del abogado de mi papá. Al parecer, mi papá había tomado decisiones financieras a mis espaldas durante el último año, decisiones que involucraban mi nombre, mi crédito, y lo más absurdo,
mi supuesta firma. Me quedé helado. Yo no había firmado nada, pero el abogado insistía que sí, según los documentos. Yo figuraba como aval de un préstamo de negocios enorme que mi papá dejó de pagar hacía unas semanas. Me cayó como balde de agua fría. Alejarme de esa cena no fue el final, fue el inicio de una tormenta que nunca vi venir. La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional, y completamente indiferente al caos que estaba a punto de soltar en mi vida. El abogado, un tal Raymond, me dijo que llamaba como cortesía, que las notificaciones oficiales llegarían a mi dirección, pero quería advertirme que el banco ya preparaba acciones legales. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan absurdo que no sabía cómo reaccionar. Yo no había cofirmado nada, ni aceptado préstamos, ni siquiera hablado con mi papá sobre dinero, excepto para negarme a darle más, y sin embargo, ahí estaba yo, atrapado con un préstamo impagado de $130,000 con mi nombre, y una firma falsa, en cada hoja del contrato. Manejé directo a la oficina del abogado, aún con la sudadera y los jeans del día anterior. En una sala de junta silenciosa, me entregaron una carpeta gruesa. La hojeé con el corazón latiendo con fuerza. Ahí estaba, mi nombre, mi número de seguro social, mi firma falsificada repartida en páginas que hacían parecer que yo voluntariamente me había amarrado al barco hundido de mi papá. Raymond me observaba desde el otro lado de la mesa como si fuera una bomba a punto de estallar, y en cierta forma, lo era, no en rabia o violencia, sino con esa implosión lenta donde todo lo que creía saber se viene abajo. No lo podía creer. Mi propio padre me había robado la identidad. Usó mi información para conseguir un préstamo y lo dejó podrirse. Y lo peor, no era para salvar algún negocio familiar o una causa noble, era para una maldita concesionaria de autos de lujo que abrió con uno de sus amigos turbios. Un plan que yo mismo le había dicho que era una locura un año atrás. Me dijo que yo era demasiado blando, demasiado cuidadoso, y ahora ese riesgo estaba por arruinar mi crédito, vaciar mis ahorros, y posiblemente llevarme a juicio. Salí de la oficina entumido, sujetando la carpeta como si fuera una sentencia de muerte. Mi celular vibró otra vez, un mensaje de mi mamá. Llámale a tu papá, está molesto. Molesto, no arrepentido, no explicando, solo molesto, como si él fuera la víctima aquí, como si mi reacción a su traición fuera la verdadera ofensa. Y en ese momento, todo hizo clic. Me di cuenta de que haberme levantado de esa cena no fue egoísta, fue necesario. Toda mi vida confundí tolerancia con lealtad. Pensé que estar ahí para mi familia significaba dejar que me vaciaran, pero ya no más. Esa noche, volví al departamento que había logrado pagar con mi propio esfuerzo, y tomé una decisión que nunca creí tener el valor de tomar. Contraté un abogado, uno muy bueno. Le mostré los documentos falsificados, cada correo, mensaje de texto y registro de llamadas que probaban que yo no tenía idea del préstamo. Tomará tiempo, me dijo, pero tienes un caso sólido, no solo para limpiar tu nombre, sino para presentar cargos criminales si lo deseas. Al principio dudé, no quería mandar a mi propio padre a prisión, pero luego pensé en los años que pasé siendo usado, en los miles de dólares que entregué a una familia que me trataba como un cajero automático compulso, en las mentiras, en la manipulación, en el abuso emocional disfrazado de amor duro, y supe lo que tenía que hacer. La caída fue rápida. Cuando mi papá se enteró de que iba a presentar cargos, explotó, me llamó de todo. Dijo que yo estaba destruyendo a la familia. Mi mamá me rogó que lo dejara, que podíamos arreglarlo en privado. Mi hermana me acusó de ser dramático. Mi hermano intentó hacer de mediador otra vez, pero no entendían. Yo no había destruido nada. Solo dejé de permitir la destrucción que ellos habían causado por años. La verdad es que nuestra familia ya estaba rota mucho antes de que yo saliera de ese restaurante. Solo que fui el único con el valor de aceptarlo. Pasaron meses. Tuve que revisar estados financieros, testificar en reuniones, y aguantar mensajes de voz eternos de mis padres oscilando entre negación y desesperación. Pero al final, llegó la justicia. El tribunal falló a mi favor, el préstamo fue eliminado de mi crédito. Mi papá fue acusado de fraude, y aunque evitó la cárcel con un acuerdo, su reputación, y nuestra relación, quedaron destruidas. Perdió lo poco que le quedaba de credibilidad como empresario. Y también me perdió a mí, para siempre. Cambié de número, me mudé, y acepté una promoción en otro estado que antes había rechazado por no querer alejarme de mi familia. Pero ahora entendí que nunca fueron un ancla, eran las cadenas que me mantenían hundido, y una vez que me liberé, por fin pude respirar. Ha pasado un año desde esa cena. No he hablado con ninguno de ellos, y ¿saben qué? No estoy triste, no estoy enojado, solo estoy libre.
Antes pensaba que alejarse de tu familia era lo peor que podías hacer, pero a veces es lo más importante, porque la sangre no es más espesa que el amor propio, y nadie tiene derecho a usar el amor como arma para mantenerte roto. Así que sí, no actué como el hombre que mi padre quería que fuera, actué como el hombre que necesitaba ser, y no he vuelto a mirar atrás.